その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. I ain't really take no pictures. Capítulo 14. Casi al mismo tiempo en el que Bache capturó a Bell, Lefilla y su pequeño equipo estaban realizando una investigación diferente por su cuenta. Puff Lefilla. Si el gremio está realmente involucrado en este asunto con las violas, nosotros podríamos estar en una montaña de problemas. Bueno, lo mismo sería cierto para la familia Njord, supongo. Aunque el gremio en Meren sea solo una rama, seguía siendo la autoridad administrativa. Si estuviera en convivencia con los remanentes de Evilus, sería más que un problema. Lefilla no había podido sacudir la sensación de temor en su estómago desde que Loki los había anunciado como uno de sus 3 objetivos esa mañana. A pesar de su agitación interna, ella hizo todo lo posible para mantener la cara seria. Riveria y su amada Aiz harían todo lo posible para llegar a la raíz de las cosas. Oye, señorita Lefilla. ¿Eh? Lefilla se dio la vuelta solo para encontrarse cara a cara con una joven con piel de cacao. Su reacción inmediata fue prepararse. Preguntándose si era la familia Kali, pero casi al instante, relajó la guardia. Habiendo recibido la bendición de los dioses, Lefilla sabía que no debía dejarse seducir por una sensación de seguridad sin importar cuán joven o pequeño fuera su enemigo, pero la chica frente a ella ahora no tenía el aura de un miembro de la familia. Ella no se comportaba como alguien con un estado en la espalda. No había manera de que ella pudiera tener algo que ver con profesiones de aventureros o guerreros. También estaba el hecho de que la chica frente a ella era decididamente humana, no amazónica. En cuanto a la altura, se acercó solo al abdomen de Lefilla, y por la ropa ligera que llevaba en la espalda, uno podía reconocerla como residente de Meren. Su largo cabello hasta los hombros le dio un pequeño temblor cuando sus ojos oscuros de color te miraron a Lefilla. ¿Eres un aventurero? ¿De horario? Lefilla. Sí. ¿Sucede algo? Sin duda la presencia de la familia Loki en la ciudad portuaria en los últimos días los había convertido en el centro de atención entre la población. Cuando Lefilla se inclinó, la niña pareció reunir su coraje antes de inclinarse para susurrar en el oído de Lefilla. Yo, sigo escuchando este grito aterrador. En el lugar que me gusta jugar. Lefilla. ¿Un grito aterrador? ¿Sí? Ese, suena como esos monstruos largos que salieron del lago. Los sentidos de Lefilla se enfocaron en monstruos largos, solo podía significar, las violas. Se supone que no debo decirle ningún adulto. Pero, tengo miedo. Lefilla, ¿dónde escuchaste el grito aterrador? Desde allí. Respondió la niña, señalando con el dedo el callejón detrás de ella. Lefilla. Rakuta, Elfie. Gritó Lefilla, levantando la cabeza hacia arriba. El resto de su grupo, actualmente dispersos por el área realizando sus investigaciones, se reunieron rápidamente a su alrededor. Elfie, ¿de verdad crees que ella escuchó un monstruo? Rakuta. No me parece que esté mintiendo. Elfie. No es que tengamos algo más que seguir. A ver qué podemos descubrir. Lefilla escuchó a la conejita Hume de LV3 y su compañera de habitación, una maga humana, en la mansión Crepúsculo, luego tomó una decisión. Miró hacia el callejón pequeño, bastante lejos de la carretera principal, antes de volver a centrar su atención en la joven. Lefilla. ¿Crees que podrías mostrarnos el camino? La niña asintió. Lefilla. Mi nombre es Lefilla, ¿cuál es el tuyo? Chandie, y así la niña llamada Chandie comenzó a dirigir al grupo por el callejón. La mezcla enredada de caminos y desvíos detrás de la ciudad propiamente dicha era muy diferente de la carretera principal, y Lefilla podría imaginar que sería muy fácil perderse si uno no estaba familiarizado con sus giros y vueltas. Sin embargo, su joven guía parecía estar bien mientras guiaba al grupo, navegando las estrechas calles con facilidad. Cuando Lefilla siguió inmediatamente detrás de la niña, sus orejas largas y delgadas se movieron repentinamente, casi como si hubieran captado un leve y bajo temblor. Puff Lefilla. ¿Alguien nos está mirando? Nadie más parecía haberse dado cuenta, y, de hecho, si Lefilla no hubiera participado en aventuras con Aiz y los otros primeros niveles, Lefilla tampoco habría notado. Sin saber si debía decir algo, Lefilla descubrió que la niña había respondido primero, casi como si notara su vacilación. Chandie. Esas amazonas están aquí, ¿no? Preguntó la niña sin darse la vuelta hacia Lefilla, quien estaba a punto de decir que...
Cuando, desde lo alto, la misteriosa presencia aterrizó detrás de ella sin hacer ruido. Lefilla ni siquiera tuvo tiempo de voltearse. Con una velocidad aterradora, la figura se acercó a ella con una daga, cortando en la parte posterior de su cuello con una precisión milimétrica. Elfie. Lefilla. El mundo a su alrededor se estremeció, y una sensación vertiginosa se apoderó de ella. Con las rodillas tambaleando, ella se desplomó en el suelo. Los gritos disonantes de Rakuta y Elfie se arremolinaron a su alrededor mientras los repentinos e intensos sonidos de lucha golpeaban sus oídos. Los adoquines frente a ella giraron y se retorcieron mientras luchaba con las ganas de vomitar, lo que estaba sucediendo. La voz de Chandie cortó la confusión sobre ella. Chandie. Hay aquellos entre los dioses capaces de suprimir su voluntad divina. Aunque la voz en sí todavía era infantil, su manera de hablar era digna, como alguien mucho mayor. Los ojos azules de Lefilla se abrieron con sorpresa al comienzo, incluso mientras su visión se nublaba. Chandie. Zeus y Odín y los otros grandes reyes de los dioses no son los únicos. Ellos se disfrazan de niños, mezclándose entre la población inadvertida, deleitándose con sus propias versiones de alegría en el mundo inferior. Con la poca fuerza que le quedaba, Lefilla levantó la cabeza, justo a tiempo para ver a la joven quitarse la peluca. Desde abajo de su cabello negro caía unos mechones carmesí en cantidad. Y desde dentro de su ropa, ella recuperó una máscara grotesca adornada con dos largos colmillos. Lefilla miró a los dos agujeros abiertos de la máscara, donde los ojos de la diosa, del mismo color rojo de su cabello, la miraban fijamente. Kali. Aprendes algo nuevo todos los días, niño de Loki. Todo fue muy rápido, la mesa se había volteado. La niña se había convertido en una diosa, irradiando una voluntad todopoderosa, mientras que Lefilla se había convertido en la niña inculta e ignorante. A pesar de que su conciencia comenzó a fallarle, ella sintió que la vergüenza la inundaba, y Lefilla maldijo su ineptitud. Kali, espero que no te importe si tomo prestado ese cuerpo tuyo por un tiempo. No haré nada demasiado grosero con eso. Los sonidos de pelea detrás de ella se habían detenido. Una guerrera de cabello arenoso, Bache, se adelantó para pararse junto a Kali completamente ilesa y con un chico de cabello blanco a cuestas. Eso fue lo último que Lefilla recordó antes de que se desmayara por completo. Más Tion. Argana. Gritó la chica enojada, mientras la mujer en cuestión tenía una sonrisa de serpiente en su rostro. Tione, Rivería y algunas otras se dirigían a la sucursal del gremio cuando la guerrera amazónica había aparecido frente a ellas, y claramente no tenía la intención de dejarlas pasar. Tione. No tuviste suficiente. Gruñó Tione, con los puños apretados y propensos a saltar hacia adelante en cualquier momento. Rivería. Tione, retrocede. Tranquilízate. Rivería gritó la advertencia, deteniendo a la enfurecida amazona en sus pasos. Su arma estaba siendo reparada justo como las de Ais, Tiona y Belle, por lo que el único equipo de ofensiva de usuaria mágica era un bastón sustituto. Aún así, ella dio un paso adelante, sin miedo de enfrentarse a la amazona en la carretera, incluso cuando el resto de su grupo se encogió de miedo. Rivería. Si hay algo que quieras, entonces habla. De lo contrario, apártate. Argana. La amazona se limitó a mirar al alto elfo imperturbable. Con los ojos entrecerrados, ella apartó la mirada de mala gana de la intrépida alto elfo para luego poner sus ojos con la amazona detrás de ella, todavía mirando con furia en su dirección. Argana. Rada Faarlo. Naake Ideena, no faegara a Dosol y Irute, las palabras hicieron que el tiempo se detuviera, las cejas de Rivería se fruncieron cuando el resto del grupo miró a su alrededor confundido, ninguna de ellas pudo entender las palabras, pero Tione se quebró. Tione. ¿Y qué se supone que significa eso, Dime. Gritó Tione incapaz de mantenerse bajo control por más tiempo. Argana seguía sonriendo. En cualquier segundo, parecía que Tione perdería la calma por completo cuando de repente, Elfa. Rivería-sama. Todos se giraron para ver a una elfa sin aliento corriendo hacia ellas. Rivería. ¿Qué sucede? Elfa. Rakuta y las demás, Lefilla, Belle-san, están. Intento explicar la elfa, mirando como si acabara de ver un fantasma. El color desapareció de sus caras. Sorprendida, Tione giró de nuevo, solo para descubrir que Argana ya se había ido. Los ojos de Tione cayeron inmediatamente al suelo, donde se había dejado algo en lugar de Argana. Arrebatándola, ella se apresuró a buscar a Rivería y a las demás, su cuerpo todavía temblaba. Más Loki. ¿Qué?
Loki apenas podía decir algo mientras veía a sus seguidoras, estaban cubiertas de cortes y contusiones con sangre manchando sus ropas. Rakuta. Lo siento, Loki, eran demasiado para nosotras. Loki prácticamente salió corriendo de la casa Njord en el momento en que escuchó la noticia, llegando a la entrada del puerto solo para encontrar a sus seguidoras con un aspecto mucho peor. Ninguna de ellas se había escapado de lesiones graves. Y las heridas eran claramente de combate, casi como si los puños duros como el acero las hubieran golpeado cientos de veces. Habían usado trozos de tela para detener el sangrado, pero esos ya estaban teñidos de rojo oscuro. Rakuta era la única que estaba consciente a duras penas. Njord. Rod. ¿Podrías echarme una mano? Rápido. Rod. Entendido. Vamos, buenos para nada. Pongan sus manos en marcha. Njord llamó a su capitán, que fue rápido en responder. Rod gritó a sus hombres, espoleando a los pescadores aturdidos de la familia Njord en una oleada de acción. Loki. ¿Quién hizo esto? Rakuta. La familia Kali, ellas solo, de repente atacaron. Sin duda, pensaron que este grupo sería una presa fácil debido a su falta de aventureros de primer nivel e incluso segundo nivel. Y a partir del desgarrador relato de Rakuta de los acontecimientos, parecía que solo Bache fue la responsable de eliminarlos mientras llevaba al peliblanco en su espalda. Rakuta. Ellas, se llevaron a Lefilla y a Belsan. Loki. Tienen a Bell. Por eso no volvió desde que lo envié antes de que yo llegara a la casa de Njord. Esas malditas. Fue humillante. Hicieron un ataque completamente inesperado a plena luz del día, tirándoles barro en la cara, poniendo en ridículo a la normalmente inigualable familia Loki. Pero fue el daño causado a sus preciosos dependientes lo que realmente le hizo hervir la sangre a Loki. Loki. Esa maldita enana, está buscando pelea, ¿no? La indiferencia normal de Loki había desaparecido, y un ardiente arrebato de ira justificada había tomado su lugar. Cuando el resto de la familia comenzó a reunirse alrededor de la escena después de escuchar las noticias, incluso aquellos que habían estado con Loki por más tiempo como Aki y Alicia, se encontraron temerosamente vacilantes ante ese nuevo lado de su diosa. Njord. Oye, no comencemos una guerra en medio de la ciudad, ¿sí? Njord hizo una mueca de cansancio. Él sabía muy bien lo peligrosa que podía ser Loki cuando tiene esa expresión en su rostro. Pero sus palabras no fueron escuchadas. A pesar de la furia dentro de ella, sus ojos estaban tan fríos como el hielo. Mientras observaba cómo atendían a sus seguidoras, algo atrajo su mirada y sus ojos escarlata se estrecharon. El emblema de la familia había sido arrancado de la ropa de una de sus seguidoras. Loki. Arrancando el emblema, está declarando la guerra aquí. Pero no, cuando huyeron con Bell y Lefilla, ellas tendrían, Así que eso es lo que está pasando. Loki frunció el ceño al darse cuenta de lo que estaba pensando su oponente. El plan atroz y detestable que Kali estaba inventando. Ella levantó la mirada a sus seguidoras reunidas a su alrededor. Loki. Trae a Tiona y Tione de vuelta aquí. No podemos dejarlas fuera de vista. Ordenó la diosa, aunque en el fondo de su mente, temía que ya fuera demasiado tarde. En el momento en el que Loki había dado su orden para encontrar a Tiona y Tione, Tiona y Aid ya estaban regresando de su misión de infiltración en la hacienda Murdoch. Tan pronto como se enteraron de que habían atacado a algunos miembros de la familia Loki, ellas salieron corriendo prácticamente a toda velocidad hasta el muelle. Primero Aid, luego Tiona atravesó el muelle comercial, a punto de continuar hacia el barrio pesquero, cuando, Tiona aquí. Tiona. Tione. Tione apareció de la nada, agarró la muñeca de Tiona y la apartó de un tirón. Ella no se detuvo hasta que las dos se separaron de Aid y en un callejón oscuro a poca distancia, donde Tiona finalmente sacudió el agarre de su hermana. Tiona. ¿Qué demonios estás haciendo, Tione? ¿No escuchaste? Algo pasó. Necesitamos estar ahí afuera para ver si podemos, Tione. Radafaarlo. Nahak y Deena, no Faegarado, Soldi e Irute. Hemos tomado rehenes. Si los quieren de vuelta, tú y tu hermana irán al astillero esta noche, solas. Tiona. Tione. Eso es lo que Argana me dijo antes. Rakuta y las demás fueron atacadas y Lefilla y Bell fueron tomados como rehenes. Explicó Tione y los ojos de Tiona se ensancharon. Tione. Esas bastardas. Usando al resto de nuestra familia para atraernos a Siseo Tione. Ella estaba teniendo problemas para contener el tumulto de emociones,
Tanto una rabia implacable por rivalizar con la de su diosa como un sentido de responsabilidad por involucrar a sus compañeros. Tiona, sin embargo, mantuvo la calma. Tiona, ¿qué vas a hacer? Tione, ¿incluso vas a preguntar? La mirada aguda de Tione se encontró con la mirada honesta de su hermana. Desde lejos, prácticamente en un mundo lejano, ellas podían oír la conmoción que se producía en el muelle. Tione, vamos a resolver esto de una vez por todas. Para asumir la responsabilidad por lo que habían hecho y asegurarse que esto no volviera a suceder. Mientras las palabras de Tione se hinchaban con una convicción inquebrantable, Tiona permaneció en silencio. Finalmente, ella miró hacia otro lado. Tione, ¿qué sucede? Tiona, ¿no podemos pedirle ayuda a Aiz y las demás? Tione, ¿tú, qué tan densa puedes ser? Es nuestra culpa que Belle, Lefilla y las demás, Tiona. Pero somos una familia, ¿no? Somos diferentes de como solíamos ser, ¿no es así? Ahora fue el turno de Tione de retorcerse. Con las cejas fruncidas, ella se mordió el labio, ocultando su falta de respuesta tirando el artículo que Argana le había dejado a su hermana. Tiona, ¿qué es esto? Tiona miró la tira de tela que tenía en la mano. El emblema de la familia Loki. La cara sonriente de su mascota, el embaucador, tenía 4 cortes a lo largo. Tione, es una advertencia, vamos a venir a solas. Si vamos con Aiz y las demás, esas tipas nunca nos abandonarán. Uno de los cortes era vertical, mientras que el resto era horizontal, tendido a través de él. Era un símbolo de los ritos que habían sufrido día tras día en Telskiura, utilizados para representar a los monstruos que habían enfrentado una y otra vez en la batalla durante esas competiciones en la arena. Si fueran a pedir ayuda a sus compañeras, y usar su poder combinado para salvar a Belle y Lefilla, la familia Kali continuaría sus ataques de la misma manera, no se detendrían hasta que pudieran volver a representar estos ritos y tener su enfrentamiento con Tione y su hermana. Tione entendió muy bien la advertencia que le habían dado. Tione, si no vamos allí y representamos el rito, seguirán haciendo cosas como esta. Lo harán cuantas veces sea necesario. No dejarán que nada se interponga en su pequeño juego. Tione, somos las únicas que podemos terminar esto. No podemos ir con Aiz y las demás, ni con el capitán. El silencio se apoderó de las 2 hermanas. Tione sabía que estaba siendo terca. Su aversión para involucrar al resto de la familia bien podría tomarse como una falta de fe en ellos. Pero ella no iba a retirarse en este caso. Esto era algo que tenían que hacer ellas mismas, para romper sus lazos con Telskiura de una vez por todas. Tiona asintió por un momento y dijo. Tiona, no me gusta esconder estas cosas a los demás, pero, realmente parece que no tenemos otra opción. Tione llevó sus ojos hacia abajo ante la visible tristeza en el rostro de Tiona. Por fin, ellas 2 comenzaron a caminar, de espaldas a la calle principal, adentrándose en el oscuro callejón. Tiona, se siente como antes de alguna manera, solo nosotras 2. Ante las palabras de su hermana, Tione se quedó en silencio. Mas el sol había comenzado su descenso hacia el horizonte occidental, desapareciendo del cielo en lo alto. Loki, ¿Aiz pudiste encontrarlas? Aiz. No, mire por todos lados. Respondió Aiz, quien acababa de llegar después de una búsqueda furtiva en toda la ciudad. Ya estaba anocheciendo. Ella caminó hacia Loki y Rivería, y pasó junto al resto de sus nerviosas compañeras, paseando sin descanso por el primer piso del establecimiento. Aiz. Lo siento, todo es mi culpa, estaba con Tiona. Rivería. Disparates. Si ese fuera el caso, yo sería más culpable. Quedé tan atrapada en querer ayudar a Rakuta y las demás que olvidé mantener mi atención en Tione, y, sin duda ella es la que se fugó con Tiona. Rivería negó con la cabeza, con los ojos cerrados. Ella ya había aceptado toda la culpa de la situación, la vergüenza era evidente, se notaba en el arco torcido de sus cejas. Aiz. ¿Qué hay de Rakuta y las demás? Rivería. Leen y las otras sanadoras los están cuidando. Ciertamente no se levantarán en un tiempo, pero no debería pasar mucho tiempo antes de que sus fuerzas regresen. Aiz dejó escapar un suspiro de alivio antes de continuar hablando. Aiz. ¿Y qué hay de la familia Kali? ¿Ha habido alguna señal de ellos? Justo cuando Tiona y Tione se fueron, la familia Kali también desapareció sin dejar rastro, al parecer ninguna sola alma en Meren las había visto irse desde el ataque. Loki. Aki y las otras chicas se separaron para buscarlas, hablando de eso, ya deberían estar de vuelta.
dijo la diosa con las piernas cruzadas encima de la mesa y, como si las hubiera llamado, la puerta se abrió casi al instante dejando ver a Aki, Alicia y las demás chicas regresando de su búsqueda. Aki. Esto no es bueno. La posada en la que supuestamente se alojaban está vacía. Logramos entrar pero no encontramos nada. Alicia. Y aunque el galeón en el que llegaron todavía estaba ahí, está completamente vacío también. Las dos aventureros de segunda clase explicaron con desaliento. Loki tarareó suavemente mientras rascaba su barbilla. Loki. A pesar de que es su primera vez aquí, se esconden muy bien, deben tener alguien que los ayude. Las palabras de la diosa provocó una sacudida de miedo entre sus seguidoras. Alicia apretó el puño y dijo. Alicia. Pero, ¿qué es lo que buscan después de? Loki. Bueno, estoy casi completamente segura de que harán que Tiona y Tiona vuelvan a representar los ritos que solían llevar a cabo en Telskiura. Esa enana bastarda a la que llaman diosa no es nada más que una adicta a la batalla. Y tampoco quiero que Tiona y Tione fueran tentadas, también. Rivería. Atacar a Rakuta y las demás, secuestrar a Belle y a Lefilla, todo fue una estratagema para incitarlas a actuar. Continuó Rivería. El nombre picó el corazón de Aiz. Tan preocupada como estaba por Tione, Tiona y Lefilla, ella no podía hacer nada más que preocuparse por el conejo. Loki. De todos modos, continuaremos nuestra búsqueda, y si las encontramos, las eliminamos. Aiz debería ser capaz de manejarlas por sí misma, pero, Rivería, siéntete libre de destruirlas tanto como tú también quieras. Rivería. En medio de la ciudad, qué idea tan maravillosa. Dijo Rivería llevándose la mano a su sien. Aquí. ¿Y qué hay de Lefilla y Belle? Replicó la Catman con ojos de incredulidad. Pero Loki simplemente descartó sus preocupaciones con un gesto despectivo de su mano. Por lo que Aiz pudo decir, la ira de Loki no se había calmado ni un poco. Por mucho que su tontería habitual coloreó sus palabras, sus propios ojos no se estaban riendo en absoluto. Loki. Mira, solo voy a decirlo, Lefilla y Belle no son nada más que un cebo para atraer a Tione y su hermana. Nadie va a amenazar sus vidas ni nada. Por otra parte, ¿quién sabe qué podría suceder si viene lo peor de lo peor? Rivería. Entonces, lo que estás diciendo es que nuestro enemigo no desea nada más que combatir. Preguntó la alto elfo a pesar de saber la respuesta, y Loki sonrió. Loki. Eso es todo. Un rehén es solo un punto en el radar para alguien que quiere una pelea a muerte. Lo más probable es que solo usen a Lefilla y a Belle para disuadirnos de interferir. De esa manera, pueden tener su combate a muerte sin preocuparse de que nosotras estemos en su camino. Aiz se dio cuenta por la sonrisa de su diosa, que Kali no tenía la intención de matar a Belle o a Lefilla. Loki. Entonces Aiztan. Tú eres la única que se ha enfrentado a ellas. Aparte de las hermanas con tetas, ¿qué tan fuertes crees que son? Aiz. Con las que luché, LV3 o 4, pero Belle se enfrentó a una parte del grupo que era LV2 porque las derrotó. Adivino Aiz pensando en la batalla de ayer en la calle principal. Sin embargo, su estilo de lucha resultaría difícil, al igual que Tiona y Tione. Ellas lucharon con un total desprecio por sus vidas, a una distancia increíblemente cercana, y sin dudar en tomar la vida de otra persona. Siempre tendría ventaja sobre alguien que carece de la misma motivación para matar. O al menos eso es lo que pensó Aiz. Aki y Alicia hicieron una mueca mientras escuchaban el pronóstico de la princesa de la espada. Rivería. Así que incluso sus guerreros de nivel medio demostrarán ser un grupo problemático. Loki. Por desgracia sí. Rivería. El hecho de que Aiz y yo estemos usando armas temporales tampoco ayuda en nada. Loki dejó escapar un suspiro mientras giraba su cabeza al techo. Y de repente la Aiz alzó la cabeza con un A. En toda la conmoción había algo que se había olvidado agregar. Detrás. Loki. ¿Qué pasa, Aiztan? Aiz sacó la pequeña bolsa de debajo de su cintura, entregándoselo a la diosa. Era algo que ella y Tiona habían encontrado en su misión de infiltración a la hacienda Murdoch. Aiz. Es algo que Belle me explicó y lo confirmé cuando encontré la bolsa allá, eso es, cuando Aiz se inclinó para explicar su contenido, una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Loki. Loki. Buen trabajo, Aiz. Exclamó la diosa antes de deslizarse de la mesa, tomando una pluma y un pergamino de uno de los empleados del hotel, ella rápidamente comenzó a escribir. Loki. Aquí. ¿Te importaría actuar como mensajera para mí? Aquí. Bueno, no, pero, ¿te refieres a ahora? Loki. Más rápido de lo que canta un gallo. Esto es una emergencia. Todo lo que necesitas saber debe estar escrito aquí.
Afirmó Loki entregando el pequeño trozo de papel. Aki lo miró con una inclinación de la cabeza, luego agarró los 2 pedazos de pergamino y salió de la posada a la velocidad de un gato. Loki la observó con el resto del grupo, luego volteó la vista hacia la ventana y el cielo carmesí que pintaba el horizonte. Loki. Ahora, entonces todo lo que queda es Tiona y su hermana. ¿Más porque ella tuvo que recordarlo justo ahora? Después de haber matado a la persona que veía como su hermana mayor, después de que una luz salvaje había aparecido en sus ojos, cierta amazona había llegado para arrojar su vida a un nivel aún más profundo del infierno. Argana Khalif. La principal candidata para capitán de la familia Kali. Y la guerrera cuya mentalidad era la que más se acercaba a Kali. Su entrenamiento fue nada menos que horrible. El día que se conocieron, Argana la había quebrado, por ninguna razón específica, aparte de que la guerrera Argana obsesionada con el combate no distinguió el entrenamiento en su habitación de piedra oscura de las batallas a muerte en la arena. Cuando Tiona llegó a ser solo huesos rotos y ensangrentados en el piso, ella llegó a tener el mismo miedo hacia Argana que Tiona le tenía a Bache. Junto con una ira aún más poderosa. A través del dolor hirviente y su nebulosa conciencia. Tione llegó a ver a Argana como un símbolo de Telskiura. Las mismas costumbres que la habían obligado a matar a Seldas. Argana. ¿Estás bien? Argana se enamoró rápidamente de la joven que no podía romperse, que se negó a renunciar a su voluntad de luchar o su ira desenfrenada. Se lamió los labios con avidez, su lengua larga se contrajo como la de una serpiente al ver toda la sangre y los ojos asesinos de Tione mientras yacía golpeada y magullada en el suelo. El estilo de lucha de Argana y su brutalidad fue temido incluso en todo Telskiura. Ella bebería la sangre de sus oponentes, clavando sus afilados dientes en su piel y succionando su fuerza vital mientras gritaban y lloraban de dolor y desesperación. La intoxicaba. Era el grado más alto de alcohol que había mientras se deleitaba con la carne de los fuertes. A los que sobrevivieron a los ritos se les conocía simplemente como guerreras verdaderas, y a los habitantes de Telskiura no se les dio un alias como los aventureros de horario, a excepción de Argana. Ella fue llamada Kalima, una cruel y villana guerrera reconocida incluso por la misma Kali. Ella era un monstruo que iría tan lejos como para beber su propia sangre. Y para Tione, no había un día en que no detestara a Argana con cada fibra de su ser. E irónicamente, fue en ese tiempo de entrenamiento que su segunda habilidad salió, una basada en toda esa furia sin explotar se manifestó. Fue cuando Argana subió a LV5 que su antipatía hacia la amazona se apoderó por completo. Argana había estado saliendo de la arena después de una de sus batallas, cuando Tione finalmente hizo la pregunta. Tione, no sientes nada, ¿verdad? Ella asesinó a sus compañeros, aquellos con los que compartió la misma habitación, con los que había comido de la misma olla, al igual que Seldas y Tione. Ella había bebido su sangre, ignorando sus gemidos de dolor mientras cavaba su carne sin piedad. Argana. Los consumo para ser más fuerte. Eso es todo, ¿qué más se supone que debo sentir? Telskiura había creado esa respuesta en ella. El secreto del poder era tan simple que era decepcionante. Para crear guerreras de LV4, tenías que matar a las de LV3. Para crear guerreras de LV5, tenían que matar a los de LV4. Era un sacrificio que había que hacer. Era como poner ratas en un barril para matarse y canibalizarse hasta que solo quedaran las más fuertes. Ese era el tipo de país que era Telskiura. Y sin embargo, incluso en ese país de monstruos, la que estaba delante de ella era el más letal y despreciable de todos. De eso estaba seguro Tione. Durante mucho tiempo, mientras ella masacraba a sus hermanas, los ojos y el corazón de Tione se agotaban rápidamente. Aunque a veces ella había anhelado la muerte, sabía que morir no era nada más que rendirse ante aquellos a quienes más aborrecía, algo que sus instintos alimentados por la ira nunca permitirían. Y sin embargo, de alguna manera, casi en oposición directa a Tione, su hermana, Tiona se había vuelto aún más alegre. Tione sabía por qué. Fue ese cuento de hadas. Los muchos volúmenes de esa historia habían alimentado el sentido de idealismo de su hermana idiota. Pero incluso mientras Tione pasaba las páginas, sus ojos vacíos escaneaban las palabras huecas. Mientras Tione trataba de enseñarle su significado, ella simplemente no podía entender de dónde venía la diversión en ello. A Tione no le gustó. Tal vez incluso la odiaría. No había duda de que Tione y Tiona eran dos razas de amazonas diferentes, aunque nacieron en la misma generación y se criaron en el mismo reino de violencia, para bien o para mal, Tione se había enfurecido mientras Tiona se había reído.
Tione era una antagónica a una falla, incluso llegando a maldecir a su propia diosa. La propia Kali no podía tener suficiente con el abuso de la niña, tomando todo lo que su amada Tiona por otro lado, era tan inocente como tal, no solo estaba llena de risas, sino que también provocaba risas a su diosa. De hecho, se convirtió en algo común que Kali invitara a la niña a su habitación. Las dos hermanas fueron las únicas capaces de responderle a Kali, convirtiéndolas en el objeto de celos entre las otras amazonas y, por supuesto, esto llevó a la esperanza generalizada de que un día las dos se colocaran una frente a la otra en la arena. Sucedió 2 años después de haber subido hasta el LV2. Era el día antes de su 7º cumpleaños, y la oportunidad perfecta para que ellas alcanzaran el LV3, dado que sus estadísticas subieron enormemente gracias al entrenamiento que recibieron por parte de Argana y Bache. Tione prácticamente podía sentirlo en su piel, pronto tendría que luchar contra su hermana. Y no importa cuánto luchara Tione, no importa cuánto se rebelara, una sola frase de su hermana fue suficiente para reducir sus esfuerzos a nada. Tiona. Kali, no quiero pelear con Tione. Kali había invitado a las vencedoras de los ritos del día a su salón para elogiar sus esfuerzos. No había habido aviso previo. Su estúpida hermana simplemente lo había soltado. Tiona. Queremos irnos. Incluso Bache y Argana quedaron perplejas por lo que escuchaban, cada ojo en la habitación giró hacia Kali, sin embargo, ella simplemente había estrechado los ojos debajo de su máscara. Tione no podía recordar qué estaba pensando mientras estaba entre las otras amazonas. Y aún así, el deseo que había dejado en suspenso todo este tiempo, estaba a punto de hacerse realidad solo unos días después. Tal vez fue un capricho de su diosa. De cualquier manera, Kali los liberó en esa arena de piedra, y pronto estuvieron navegando lejos, muy lejos de la vasta península. Tiona claramente tenía el favor de Kali. Ella le había dado todos esos volúmenes del cuento de hadas y la había mimado como a una niña. Pero entonces, ¿qué significaron esos días allí? ¿Para qué hubo tanto sufrimiento, si su idiota hermana simplemente tuvo que reírse para liberarlos de esa prisión? ¿Esto era lo que Tione realmente quería? Cuando Tiona había corrido emocionada a su lado, contemplando las vistas desconocidas del mar cerúleo, los precipicios escarpados de las montañas, el aire limpio y el mundo cautivadoramente hermoso que había en el exterior, Tione había llorado. E incluso a la tierna edad de 7 años, ella había tenido lo suficiente como para comprender que las lágrimas no eran del escenario ante sus ojos. Hermana contra hermana, anochecer contra amanecer, oscuridad contra luz, rabia contra inocencia. ¿Cómo se habían vuelto tan diferentes a pesar de que la misma sangre corría por sus venas? Tione no pudo evitar que los sentimientos brotaran dentro de ella. Si no los soltara, los gritaría, bien podría haber retorcido el cuello de su hermana. Y lo que encontró allí, en lo más profundo de la amalgama de emociones que la inundaban, eran los celos por lo que su hermana poseía algo que ella no tenía. Esa fue la primera vez que Tione se dio cuenta de que quería suicidarse. Fin del flashback. Tione apretó los dientes cuando los recuerdos de su pasado se desvanecieron en su mente. Se inclinó hacia adelante, el lado de su cara ardía bajo la luz carmesí del sol poniente. Tiona. Wow, ¿quién hubiera pensado que todo esto estaría aquí, eh? Sus pensamientos se fueron interrumpidos cuando la alegre voz de su hermana, mucho más vieja que la niña de sus recuerdos ahora, resonaba en las paredes de la amplia habitación. Estaban en una antigua fábrica abandonada, lejos de la ciudad. Montones de hierro y acero oxidados yacían tirados en el suelo. Y las malas hierbas crecieron en parche por todo el suelo. La luz oscurecida del cielo sobre la cabeza se asomaba desde las persianas destrozadas y muchos agujeros que cubrían el techo. Tiona. Esperemos aquí hasta el anochecer entonces, Tione. Ellas habían venido aquí en su búsqueda de un lugar sin gente, lejos de Aiz y del resto de su familia. Ciones. Tiona. ¿Qué? Tione. Vamos a practicar. Dijo Tione confundiendo a su hermana, la cual se dio la vuelta y parpadeó con sorpresa en sus ojos ante la repentina propuesta de su hermana. Tiona. No querrás decir ahora, ¿verdad? Tione. Ahora. En circunstancias normales, las dos aprovecharían cada oportunidad para entrenar en el patio de la mansión Crepúsculo, pero estas no eran circunstancias normales. Ignorando la mirada de escepticismo de su hermana, Tione se puso en posición para luchar. Tione. Lo digo en serio, vamos a darlo todo aquí. No tiene sentido si no lo hacemos. Al darse cuenta de que no tenía sentido discutir, Tiona también se puso en posición lentamente. Ciones.
Tione hizo el primer movimiento. Dando un paso adelante, ella lanzó su puño hacia su hermana. Ella no retuvo nada, dejando que su ira la llevara hacia adelante. Eso tomó por sorpresa a Tiona. Aunque la amazona más joven fue capaz de bloquearlo, el gran poder detrás del golpe la hizo retroceder un paso. Tiona. Ouch. Eso duele, Tione. Tione. Dije que vamos a darlo todo aquí. Respondió Tione gritando igual de fuerte que su hermana, en el mismo tono que había usado incontables veces en Telskiura. El cambio fue suficiente para que incluso Tiona pudiera discernir, y sabiendo que no había otra manera, ella también comenzó a pelear. Sus golpes resonaron en las paredes, los restos de hierro y acero, y el techo perforado. Los puñetazos y patadas que no pudieron esquivar o bloquear hicieron cortes en la piel de la otra. La sangre goteaba del labio de Tiona donde uno de los golpes de su hermana había rozado, y ya se estaba formulando un hematoma morada en el brazo de Tione, donde había bloqueado una de las patadas giratorias de su hermana. Su intención original de buscar la fábrica, para escapar de los ojos que la vigilaban, casi había desvanecido de sus cabezas por completo. Tione. GNGH. En algún punto del combate, la visión de Tione se puso blanca de rabia. Y con ese calor blanco, llegaron todos los sentimientos, todas las palabras que había estado guardando en su corazón durante muchos años. Durante mucho tiempo, ella había estado usando sus emociones como fuerza. Ahora, ella finalmente los expresó. Tione. ¿Sabes? Solía odiarte. Tiona se echó a reír ante esto y respondió. Tiona. Como si necesitaras decírmelo, Tione. Yo todavía te odio. Tiona. Oh, ¿en serio? Sus labios estaban curvados hacia arriba en una sonrisa familiar de sus recuerdos. Incluso en medio de su pelea mortal, ella todavía tenía esa misma maldita sonrisa. Esto solo hizo que las llamas de furia en el corazón de Tione se avivaran aún más. Tione. Ríes. 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 Eso es todo lo que siempre haces. No has cambiado ni un poco. Gritó Tiona incapaz de controlarse y dirigiendo una patada alta hacia la cabeza de su hermana. Tiona. Pero tú sí has cambiado. Sin embargo. Respondió Tiona al instante y los ojos de Tione se ensancharon con un sobresalto. Tiona. Desde que conociste a Loki y los demás y empezó a gustarte Finn, has cambiado mucho. Los golpes y patadas seguían llegando sin signos de detenerse. Pero incluso mientras los golpes de Tione llevaban consigo todas esas emociones tumultuosas que la habían estado pesando, Tiona había respondido a cada uno con una sonrisa. Tiona. Eso me hizo muy feliz. Tione. Oh, ¿lo hizo? Tione sintió que la furia se alzaba dentro de ella, sus ojos temblaban mientras ponía todo lo que tenía en su próximo ataque. Tione. Me haces enojar tanto. Tiona. ¿Qué? No puedo irte. Tione. Maldita seas. Incluso mientras ella soltaba un grito de indignación, Tiona parecía inquieta. Riéndose inocentemente, peleando como si no le importara nada, devolviendo sus golpes en medio de su baile feliz e infantil. Tiona nunca cambiaría. Ella siempre sería la misma idiota de siempre. Y cada vez que Tione miraba esa sonrisa exasperante, siempre le haría pensar los mismos pensamientos estúpidos. A medida que su ira crecía y crecía, el intercambio de golpes se convirtió gradualmente en una danza armoniosa, y de alguna manera, esa estúpida y tonta sonrisa también se abrió camino en la cara de Tione. Antes de que ella se diera cuenta, ambas estaban riendo. Ni siquiera podía recordar por qué estaban allí, lo que se suponía que estaban haciendo, simplemente disfrutaba de su lucha. Hasta que, Tione. Guau. Prácticamente sincronizadas, sus puños se encontraron con la mejilla de la otra. Por un solo instante, ellas se quedaron congeladas como estatuas, luego finalmente, sus piernas cedieron debajo de ellas y se desplomaron en el suelo. Los mechones de maleza que crecían desde el piso del almacén amortiguaron su descenso. Tiona. Suspiró otro empate Tione. Sí Tiona. Todavía estoy a la cabeza entonces, jejeje. Tione. Ya quisieras, has perdido muchas más veces que yo. Yo estoy claramente a la cabeza. Las chicas extendieron sus brazos y piernas en el suelo como dos estrellas de mar gemelas, sus disputas se convirtieron en risas. Eran como niños, sus voces hacían eco en las paredes de ese edificio olvidado hace mucho tiempo. Tiona. ¿Por qué estábamos peleando? Tione. ¿A quién le importa? No importa ahora. Se murmuraron la una a la otra, gastando su energía, el sol de la mañana los había iluminado desde la celosía de su pequeña ventana.
Fue en ese momento, mientras Tiona se había reído en medio de esa suave luz, que Tione se había dado cuenta de lo insustituible que era la otra chica en su vida. No es que alguna vez se lo dijera en la cara. Después de sentarse un momento para sacar 2 pociones de su cinturón, Tione le pasó una a su hermana y luego se tomó la suya. Un momento después ellas repasaron el plan de mañana y Tiona propuso que durmieran juntas para recuperar fuerzas, cosa que Tione aceptó a regañadientes. Después de que su hermana apoyara la cabeza en su hombro y empezara a roncar suavemente, Tione cerró sus ojos lentamente recordando cómo ellas dormían juntas siempre mucho antes de llegar a horario, y justo antes de sumergirse en la oscuridad, Tione estaba segura de que ella y su hermana tendrían el mismo sueño. Fin del capítulo.